Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. Qué gusto poder encontrarnos un día más alrededor de la palabra de Dios. Hoy estamos concluyendo el libro de Primera de Reyes, un libro del que hemos aprendido muchísimo y ahora más adelante les voy a compartir lo que ha quedado grabado en mi corazón de este extraordinario libro, de estos 22 capítulos que han tocado fibras en nuestra vida. Yo creo que este libro nos ha confrontado muchísimo y nos ha mostrado muchas cosas que aún debemos cambiar, que aún debemos entregarle al Señor, que aún debemos dejar que Él transforme en nuestra vida. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo y podamos concluir con estos 2 capítulos de hoy. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día más que nos regalas. Gracias por tu misericordia que ha sido nueva, Señor, en este día, en este amanecer. Depositamos nuestra vida en tus manos. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos que sin ti no somos nada. Necesitamos de tu fortaleza, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión, Señor, de tu generosidad. Necesitamos todo de ti, Señor, en este día. Revélate a nuestra vida. Háblanos, Señor, que hoy tu palabra sea un espejo, Señor, para nosotras, pero que también nos transforme, nos cambie, nos renueve, Señor, y nos haga ser mejores mujeres, mujeres conforme a tu palabra, mujeres conforme a tu corazón, mujeres que te agraden, mujeres, Señor, que se dejan guiar por ti. Hoy nos determinamos a que cada versículo que leamos hoy, Señor, sea un rema, sea un fuego consumidor, sea una transformación completa en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 21, que tiene como título Acab y la viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que está, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame, Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él me respondió: yo no te daré mi viña. Versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos que se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive,
sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has venido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, porque la rebelión con que provocaste a ira, con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable y caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Amén. Bueno, vamos a desglosar un poquito este capítulo 21. De acuerdo con la ley mosaica, las heredades ancestrales debían permanecer en manos de las familias que la habían recibido y no debían ser vendidas. Por tanto, Acab y Jezabel no solamente mostraban interés por algo que deseaban adquirir, sino que desafiaban abiertamente la ley de Dios. La respuesta de Nabot al pedido de Acab respecto a su tierra fue realmente firme, pero no irrespetuoso. Vender la heredad familiar era impensable. Y esto lo podemos ver, lo que dice la ley en Levítico 25, versículo 23 y versículo 28. Después de escuchar el juicio de Dios, Acab fue a su casa con mala cara, llevado por la indignación y la rebelión contra Dios, y tuvo un ataque de ira cuando Nabot se negó a vender su viña. Los mismos sentimientos que lo llevaron a su carrera de hambre de poder lo llevaron a resentirse con Nabot. La ira se convirtió en odio y esto lo llevó al asesinato. Nabot, por el contrario, quería cumplir las leyes de Dios. Se consideraba como un deber el mantener la tierra ancestral en la familia. Este incidente muestra la interacción cruel entre Acab y Jezabel, los dos líderes más malvados de Israel. Vemos cómo la tristeza de Acab captó la atención de Jezabel. Luego él distorsionó la razón del fracaso de la transacción. Acab se comportaba como un niño malcriado que como el rey de Israel. El plan de Jezabel demostró que conocía la ley judía lo suficiente como para manipularla a fin de encubrir su pecado. Dos hombres perversos, quiere decir malos, buenos para nada, del hebreo Beliyaal, Belyiyaal, que significa bueno para nada. Actuaron como dos testigos
que la ley requiere para garantizar la pena de muerte por un delito capital. Eran 2 hombres porque la ley prescribía que se necesitaban al menos 2 testigos para condenar a una persona. Apedrearon a Nabot porque esa era la pena por injuriar a Dios. Nabot fue falsamente acusado de blasfemar contra Dios y por eso lo lapidaron. Jezabel creó una estrategia que aparentaba ser legal para apropiarse de la tierra para su esposo. Se necesitaban 2 testigos para establecer culpabilidad y el castigo por blasfemia era la muerte, lapidado, apedreado. Hoy día, aquellos que tuercen la ley y los procedimientos legales para conseguir lo que desean pueden ser más sofisticados al hacerlo, pero aún así son culpables del mismo pecado. La Biblia es tan sincera acerca de la vida de sus héroes como lo es acerca de aquellos que rechazaron a Dios. Algunos personajes bíblicos descubrieron lo que Dios puede hacer con los fracasos cuando se vuelven a ver a Él. Muchos otros, sin embargo, no admitieron sus errores ni se volvieron a Dios. Jezabel figura como la mujer más perversa de la Biblia. Las Escrituras hasta utilizan su nombre como un ejemplo de la gente que rechaza completamente a Dios. Muchas mujeres paganas se casaron con israelitas sin reconocer al Dios que sus esposos adoraban. Trajeron sus religiones con ellas, pero ninguna fue tan determinada como Jezabel a hacer que todo Israel adorara a sus ídolos. Para el profeta Elías parecía que ella había tenido éxito. El sitio que era el único que aún él sintió que había sido el único que seguía siendo fiel a Dios hasta que él le dijo que todavía habían 7,000 que no habían abandonado la fe. El único éxito de Jezabel fue contribuir a la causa de la caída final del reino del norte, la idolatría. Dios castigó a las tribus del norte por su idolatría al hacer que fueran llevadas en cautiverio. Jezabel tenía un gran poder, no solo manejaba a su esposo, el rey Acab, sino que además tenía un surtido de 850 sacerdotes paganos bajo su control. Estaba comprometida con sus dioses y decidida a obtener lo que quería a cualquier precio. El plan de Jezabel era acabar con el culto a Dios en Israel. Cuando comparamos a Jezabel y a Elías, tenemos que admitir la fuerza del compromiso de cada uno de ellos. La gran diferencia era con quien estaban comprometidos. Jezabel estaba comprometida con ella misma, con sus dioses falsos. Elías estaba totalmente comprometido al único Dios verdadero. Al final, Dios demostró que Elías estaba en lo correcto. ¿Con qué mujer o con quiénes está usted más comprometido? Si Dios te ve hoy, ¿cómo evalúa tu compromiso? El plan de Jezabel definitivamente estaba cobrando fuerza. Pero a través de el profeta Elías, Dios acusó a Acab de asesinato. Acab continuaba. Y es impresionante cómo él continuaba negándose a admitir su pecado contra Dios. En cambio, acusó al profeta Elías de ser su enemigo. Y es que cuando nos cegamos por la envidia, por el odio, por la maldad, por el pecado, es casi imposible ver nuestro propio pecado, nuestra propia iniquidad. Lo que hicieron su esposa y los hombres de la ciudad de Nabot y los 2 testigos falsos no absolvió a Acab de su culpabilidad. Dios invocó la ley que exige que el castigo sea proporcional al delito, ojo por ojo y diente por diente, que se habló en Génesis 9:6, en Éxodo 21 del 22 al 25, en Levítico 24:17, en Deuteronomio 19 del 16 al 21. Por tanto, el final de Acab sería como el de su víctima.
Vemos aquí la inversión de los roles en este matrimonio. Jezabel asumía el papel de liderazgo otorgado por Dios que Acab negaba a ejercer. Demostraba un problema de raíz en la casa del rey. Al exponerse el pecado de Acab, la respuesta de Dios ante su tristeza ejemplifica el deseo del Señor de dispersar la misericordia antes que el juicio. Como Acab se había humillado, se había sometido, se había comportado con sumisión, el Señor pospuso el mal sobre su casa. Dios aún así lo vuelve a ver con ojos de misericordia. La esencia de los problemas que padecía Israel tenían la raíz en Acab, que se había dedicado a hacer el mal, instigado por Jezabel. El incidente de Nabot demuestra la raíz de la maldad, demuestra cómo estaba arraigada la maldad ya en Israel. Vemos cómo se pronunció el juicio, pero Dios se muestra aún amable con alguien tan malvado como Acab cuando éste se humilla y se arrepiente. El Señor sería misericordioso y no permitiría que la calamidad sobreviniera en la vida de Acab. Aunque pospone las consecuencias del pecado de Acab, no anula el castigo que éste merece. Acab fue el rey más perverso que ningún otro rey en Israel, pero cuando se arrepintió, cuando tuvo humildad, Dios lo tomó en cuenta y redujo su castigo. El mismo Dios que fue misericordioso con Acab, mujeres, quiere ser misericordioso con usted. Sin importar cuánta maldad hayamos cometido, sin importar la gravedad del pecado. Nunca es demasiado tarde para humillarse y volverse a Dios y pedir perdón. Hoy es un día para que usted se humille, para que vuelva su corazón a Dios y le diga: Señor, hoy te vengo a pedir perdón. Te vengo a pedir perdón. Hoy vengo a buscar tu rostro. Porque el precio del pecado es muy caro. Es muy peligroso entregarle nuestra alma al diablo. No debemos permitir que el pecado nos domine, que tome posesión de nosotras. Tarde o temprano el pecado nos alcanzará. El pecado no se suaviza porque la tentación sea muy fuerte. Pecamos porque cedemos a la tentación. Si no sabemos gobernarnos, mujeres, a nosotras mismas, ¿cómo podremos gobernar a otros? Tenemos que tener dominio propio sobre nuestra carne. Saben, a mayor conocimiento de la palabra, mayor responsabilidad. Usted no es la misma mujer de hace meses, de hace semanas atrás. Usted tiene un conocimiento. Y ahora, entre más conocimiento tenga usted de la palabra, más demanda viene sobre su vida. La Biblia nunca tapa ni suaviza el pecado, ni aún el de sus más grandes hombres o mujeres. Y esto nos demuestra la inspiración divina y la veracidad de la Biblia. El precio del pecado es muy caro. Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo de humillarnos y pedir misericordia. ¿Se arrepintió Acab? Bueno, en apariencia sí. Aún le quedaba alguna sensibilidad espiritual. Se sintió conmovido por el castigo y aunque en forma ritual da señales de humillación y de arrepentimiento, la misericordia de Dios aplazó el castigo. Esto no iba a ser cumplido en sus días, sino en el tiempo de su hijo Joram. Entonces se cumpliría la llamada purga profética por medio del profeta Jehú. Que no nos pase a nosotras, que no alcance a nuestros hijos, que no alcance a nuestros nietos, que no alcance a nuestra generación. Hoy es un día para humillarnos y pedir misericordia. Vamos ahora a leer el capítulo 22, nuestro último capítulo de
el libro de Primera de Reyes, que tiene como título Micaías profetiza la derrota de Acab. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que sueltes hoy la palabra de Jehová. Y entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: ¿no hable el rey así? Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaanán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová: con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anúnciate amén buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: todos sus profetas. Y él le dijo: ¿le inducirás y aún lo conseguirás? Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey: echad a este en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí,
Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento, diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Versículo 41. Reinado de Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Sion Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos a las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Versículo 51. Reinado de Ocosías, rey de Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su padre, en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Amén. Bueno, vemos cómo las decisiones de Acab demostraron su resistencia inquebrantable a la palabra de Dios. Acab recaba el concurso de Josafat en su lucha contra Siria. El hijo de Josafat, Joram, se había casado con la hija de Acab, Atalía. En el capítulo 15 vemos a Asa reinando en Judá, mientras Acab ocupaba el trono en el norte. Ahora Josafat ha ascendido al trono del sur. Las decisiones de Josafat de dejar su reino por una ganancia incierta, de seguir a Acab, demostraron definitivamente la falta de discernimiento. Josafat insiste en solicitar el consejo divino antes de iniciar la guerra,
pero no confía en las palabras de los profetas de Acab, dándose cuenta de que solo les preocupa decir lo que éste quiere escuchar. Ello confirma la repulsión que siente Acab por Micaías. Estos 400 profetas pudieron haber sido los 400 sacerdotes de Acera que Elías dejó con vida en el Monte Carmelo, a pesar de que 450 profetas de Baal fueron muertos. Josafat sabía que había una diferencia entre estos profetas paganos y el profeta de Jehová, de modo que él pregunta si había alguno disponible. Era evidente que Josafat quería hacer lo correcto a pesar de Acab. Sin embargo, ambos reyes menospreciaron el mensaje de Dios y escucharon a los profetas paganos. Antes que Micaías llegara, Sedequías pronuncia una profecía optimista, lo que todos querían escuchar, confirmando las palabras de los profetas de Acab. Micaías, en un encuentro muy parecido al de Elías en el Monte Carmelo, se puso en pie, solitario, y dijo la verdad. Acab, Josafat y los profetas preferían creer una mentira en lugar de conocer la voluntad del Señor. Recordemos que el Señor, nuestro Dios, no es padre del engaño. El diablo lo es, de manera que Dios permitió a un espíritu maligno llevar a cabo lo que Satanás siempre intenta hacer. ¿Por qué dijo Micaías a Acab que atacara cuando previamente había hecho un voto de hablar solo lo que Dios le dijera? Quizás estaba hablando sarcásticamente, burlándose de los mensajes de los profetas paganos, al mostrar que estaban diciéndole al rey solo lo que él quería escuchar. De alguna manera, si estuviéramos presentes, el tono de voz de Micaías dejó saber a todos que se estaba burlando de los profetas paganos. Cuando el rey lo confronta, él le dice al rey que moriría y que se perdería la batalla. Aun cuando Acab se arrepintió temporalmente, siguió manteniendo su sistema de falsos profetas, los cuales instrumentarían el camino hacia su propia ruina. Y es que, aunque el aparente cambio de actitud de Acab convenció a Josafat de concertar con Israel una alianza pacífica y beneficiosa para ambos reinos, la narración nos indica que Josafat tuvo pruebas más que suficientes antes de la batalla para darse cuenta de que era una insensatez. Por la gracia de Dios, al parecer, Josafat vemos que aprende la lección, y tiempo después, cuando el hijo de Acab pide enviar a sus siervos a uno de los barcos de Judá, Josafat no quiso. La visión que tuvo Micaías pudo haber sido una imagen de un incidente verdadero en los cielos, o bien una visión de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba ocurriendo, ilustrando la influencia seductora de los falsos profetas y cómo sería parte del juicio de Dios sobre Acab. Ya sea que Dios enviara un ángel disfrazado o no, utilizó el sistema de los falsos profetas para tender una trampa a Acab en su pecado. El espíritu mentiroso, el espíritu de mentira, simboliza la forma de vida de estos profetas, quienes dijeron al rey solo lo que él quería escuchar. Aquí surge la pregunta: ¿acaso permite Dios que los ángeles seduzcan a las personas para hacer el mal? Para entender el mal, mujeres, primero tenemos que entender a Dios. Dios mismo es bueno. Dios creó un mundo bueno que cayó debido al pecado del hombre. Algún día Dios volverá y el mundo será bueno otra vez. Dios es más fuerte que el mal. Dios permite el mal, por lo tanto tiene control sobre él. Dios es soberano, Dios es absoluto. Si bien Dios no creó el mal, nos ofrece una ayuda a aquellos que deseamos superarlo. Dios utiliza todo en nuestra vida, tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué? Para crear un propósito bueno. La Biblia nos muestra un Dios que odia todo lo malo
y que algún día acabará con el mal completamente y para siempre. Dios no induce a ninguno para volverse a lo malo. Aquellos que se comprometen con el mal pueden ser usados por Dios para que pequen aún más, para poder apresurar el juicio que se merece. No necesitamos, mujeres, entender cada detalle de cómo obra Dios para poder tener una confianza perfecta en su poder absoluto sobre el mal y su total bondad hacia nosotros. Vemos cómo Micaías recibe una bofetada en la cara y era considerado un insulto terrible. Las palabras de Sedequías implican que creía que su profecía era genuina, no una mentira. Sedequías afirma que su profecía ha sido inspirada por el Espíritu de Dios y reta a Micaías a probar lo contrario. Y solamente los acontecimientos futuros van a traer la respuesta sobre quién tenía la razón. Muchas veces, mujeres, solamente el transcurso del tiempo nos va a demostrar quién es verdadero y quién es falso, quién mentía y quién no. ¿Qué debemos de hacer nosotras? Confiar en Dios, confiar absolutamente en Él, poner nuestra mirada en Él. Acab no pudo escapar del juicio de Dios. El rey de Siria envió a 32 de sus mejores capitanes de carros con el único propósito de matar a Acab. Él pensó que podía escapar, trató de hacer su estrategia, pero una flecha lo alcanzó. Fue muy tonto por parte de Acab pensar que podría escapar con un disfraz. A veces la gente, a veces mujeres tratamos de escapar de la realidad disfrazándonos, tratando de cambiar de trabajo, tratando de cambiarnos de ciudad, tratando de cambiar de esposo, tratando de cambiarnos de iglesia. Sin embargo, Dios nos ve. Dios nos ve y Él ve nuestros motivos, Él ve nuestras intenciones, y cualquier intento por ponernos una máscara es inútil. Es inútil. Todo sale a la luz. Y tal como lo había dicho el profeta, Acab fue muerto, como ya Dios lo había profetizado. Del mismo modo que sus antepasados habían fracasado, Acab llega y fracasa. Acab llega y fracasa una vez más, y se cumple lo que ya estaba escrito que sucedería para él. Fracasó en desbaratar el mal profetizado en su contra. La profecía de que perdería su vida por haber permitido que Ben-Hadad, rey de Siria, siguiera viviendo, también fue llevada a cabo, irónicamente, por el ejército sirio. Dios protegió a Josafat, rey de Judá, del intento de Acab de exponer su vida, y dispuso una flecha perdida para ejecutar el juicio en contra de Acab. Lo que ya estaba escrito para suceder, sucedió en la vida de este hombre. Vemos ahora, a partir de los versículos 41, que a diferencia de la mayoría de los reyes de Israel, las madres de los reyes de Judá suelen ser mencionadas para enfatizar la fidelidad de Dios en mantener el trono a los descendientes de David. Tradicionalmente, tener una madre judía se ha constituido en prueba de etnicidad también judía. Los reyes de Israel, el reino del norte, no podían reclamar en absoluto un linaje puro. No podían reclamarlo. Recordemos que Primera de Reyes comienza con una nación unida bajo David, el rey más devoto en la historia de Israel. Y el libro termina con un reino dividido con la muerte de Acab y el rey más perverso de todos,
¿Qué sucedió? El pueblo olvidó reconocer a Dios como su líder máximo. Designó líderes humanos que ignoraron a Dios y luego se conformaron con el estilo de vida de esos líderes perversos. Una mala acción ocasional gradualmente se volvió en un estilo de vida. Su maldad solo podría enfrentarse con el gran juicio de Dios. Y es que fracasamos, mujeres, cuando no reconocemos a Dios como nuestro máximo líder en nuestra vida. Cuando no lo reconocemos, ese es el primer paso hacia la ruina. Nos volvemos hacia el reinado de Josafat. Vemos cómo el norte en Primera de Reyes termina explicando que Ocosías, el rey de Acab con Jezabel, se había convertido en el 8º rey de Israel. El libro concluye con la triste observación de que Ocosías era tan malvado como su padre. No hubo un cambio, y es que el error de los caminos de Ocosías fue triple. Anduvo en el camino de su padre Acab. Número 2, anduvo en el camino de su madre Jezabel. Frase que lo dice todo al describir a este hijo de una madre excepcionalmente malvada. Y número 3, anduvo en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el notorio precursor de la idolatría de Israel en el reino del norte. Vemos cómo este libro finaliza con esta catastrófica caracterización del reino de Ocosías, el relato del juicio que Dios había prometido derramar sobre la casa de Acab durante el reino de su hijo. Se relata en Segunda de Reyes capítulo 8. La historia de los reyes y los profetas, tanto de Israel como Judá, continúa ahora en el libro de Segunda de Reyes. Bueno, muchas verdades en este libro de Primera de Reyes. Definitivamente nos hace reflexionar mucho. Vimos cómo la vida de Salomón, quien empezó bien pero terminó desviándose de su devoción al Señor, es una gran lección. En el apogeo de su éxito dio por sentadas las bendiciones de Dios. Y esto nos lleva a meditar, a que escuchemos atentamente las promesas de Dios, a que obedezcamos sus mandamientos para que seamos bendecidas. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra. Y hoy eso es lo que nos dice el Señor a nosotras. Diga su nombre, Ariani, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra. Hoy el Señor nos lleva a que vivamos en santidad. Y santidad implica separada del mundo. Adentrarse, mujeres, aunque sea poco, aunque sea un poquito, en las cosas del mundo, nos compromete con ellas. Evita, mujer, hacer pequeñas concesiones en lo que a santidad, en lo que a pureza, en lo que a consagración se refiere. Comprende, mujer, que hasta las pequeñas concesiones, las pequeñas desviaciones de lo que sabes que es correcto pueden convertirse en grandes transgresiones que no solo van a dañar tu vida, sino tu generación completa. Cultiva la humildad. No busques exaltarte a ti misma. Espera en el Señor. Reconoce la mano del Señor cuando nadie la percibe. Recuerda que todo viene de Él.
Evite, mujer, promoverse a usted misma. Descanse en el Señor, que sea Él quien haga, que sea Él quien exalte. Recuerda, aquel que se exalta a sí mismo será humillado. Comprende, mujer, que tu vida es solo un conducto o un reflejo de la vida de Dios. Es tiempo de que conozcas que hasta lo más extraordinario que logres será solamente una pequeña manifestación de la gloria de Dios. Dios es la única fuente de verdadera sabiduría y Él promete dársela a cualquiera que la pida. Pero la sabiduría comienza con el temor a Dios y se manifiesta en el amor hacia los demás. No presumas conocer cómo realizar lo que Dios te ha llamado a llevar a cabo. Aférrate al Señor, apóyate en su sabiduría. Mujer, decídete a creer que Dios dará sabiduría a todos los que la pidan. No dudes que solo Dios conoce tu corazón. Nosotras no somos capaces de eso. No te equivoques. Dios ofrece un reconocimiento especial a aquellas cuyos corazones le pertenecen por completo a Él. Aquellas que no se engañan, que no creen en la devoción, en los aplausos de las personas. Recuerda, mujer, las promesas de Dios son para aquellas cuyos corazones están completamente entregados a Él y andan en sus caminos. Hoy es un día para que te examines a ti misma en busca de cualquier pecado, en busca de concesiones con el mundo, en busca de indiferencias que necesitas confesar. Cuida mucho en no permitir que aquellos a quienes profesas afecto, cariño, te separen de lo que te une al Señor. Los reyes que buscaron agradar a la gente antes que a Dios le abrieron la puerta al pecado y terminaron siendo rechazados. Y qué importante lección en una época cuando la popularidad se ha convertido en un ídolo para tantas personas. Mujeres, hemos sido llamadas para guiarnos por su palabra, para ser cuidadosas a la hora de escuchar otros consejos. Seamos sabias, busquemos el consejo en personas maduras, en personas consagradas. Evitemos pedir consejos a personas que aún no han sido probadas, que aún dan pocos frutos o nada de frutos. Seamos fieles a la palabra de Dios. Mujeres, si alguien se te acerca por un consejo, que lo que digas no siempre sea lo popular, pero sí sea lo que dice la palabra de Dios. Porque de otra manera usted promoverá un ministerio de idolatría. Evitemos adoptar patrones de conducta que aun cuando sean exitosos en el mundo contradicen la palabra de Dios. Todo esto ha quedado grabado en mi corazón de este libro de Primera de Reyes. Y es que el engaño comienza cuando olvidamos que todas tenemos inclinación al pecado. Que ni uno hay que no haya pecado. Pero tenemos que permitir que Dios nos examine el corazón cada día, para que nos guarde, para que nos limpie, para que su presencia se haga visible en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestras palabras, en nuestro caminar, en nuestro acostar. No permitas que el peligro del pecado te haga renunciar a la dirección de Dios en tu vida. No te vendas por un poco de monedas. No hagas concesiones por un poco de posición. No hagas concesiones por un poco de aplauso, por un poco de que bien lo hiciste, por una palmadita en la espalda. No hagas concesiones. Cree que el Señor sabe cuidar a sus siervas. Cree que el Señor sabe cuidar a sus hijas. Cree que el Señor sabe
promoverte. El Señor sabe dónde debes de estar y en qué momento posicionarte en el lugar que Él ha destinado para tu vida, para tu casa. Dios ha tocado mi corazón a través de esta palabra, a través de este libro de Primera de Reyes. Espero sus comentarios de cómo Dios ha grabado este libro de Primera de Reyes en tu corazón. Oro para que hoy puedas humillarte, para que hoy puedas arrepentirte, para que hoy el Señor pueda acercarse a ti, porque tú se lo has permitido. Que hoy te sientas atraída a Él con cuerdas de amor. Deja que Él te limpie, deja que Él te examine, que Él te purifique, que Él entre hasta lo más profundo de tu vida y saque y corte todas esas concesiones que has hecho con el mundo. Las bendigo en el nombre de Jesús.